Vamos entonces a seguir en la palabra en el libro de Isaías. Qué tremendo libro hemos estado estudiando por la gracia del Señor. Y es un libro, como hemos hablado, que habla del juicio de Dios, habla de la redención de Dios, habla de temas proféticos que se cumplieron en el tiempo en que Israel estaba a punto de entrar en el cautiverio, pero también de temas proféticos que nos hablan acerca de lo que va a suceder también en un futuro y de lo que ya está sucediendo. Entonces todo eso es muy interesante en el libro de Isaías. Yo le diría como la mejor telenovela, no se lo pierda porque es muy bueno, ¿verdad? Y tenemos que aprender mucho de este libro. Y hoy estaremos abarcando los capítulos del 24 al 27 que dan esta continuidad de manera poética con la profecía que el Señor derramó en la vida de Isaías para proclamarla al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 de Isaías 24. Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. No se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. Si nos habla algo estos primeros versículos de Isaías, es acerca de la justicia de Dios sobre toda carne, sobre todo ser viviente, cómo el Señor va a establecer esta justicia. Y me encanta cómo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a hacer una serie de comparaciones y dice que este juicio viene sobre sacerdotes y laicos, es decir, sobre gente religiosa o que se podría considerar religiosa o gente que no, por sirvientes y amos, por criadas y señoras, por compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. Dice, no se perdonará a nadie. Y aquí hay algo que el Señor nos enseña de manera muy clara, y es que sobre todos el Señor va a hacer un juicio. Sobre todo ser que ha pasado por esta tierra, el Señor va a hacer un juicio. Y es algo que nos debe de quedar muy en claro, porque muchas veces como creyentes nos llegamos a preguntar, bueno Dios, ¿por qué aquella persona le va tan bien siendo tan mala? ¿Por qué aquella persona está pasando una vida tan buena y es un corrupto, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado algo así alguna vez en su vida? ¿Verdad que sí? Bueno, yo le tengo una noticia, de acuerdo a lo que nos dice aquí el libro de Isaías, a todos por igual, de una manera u otra, en un momento u otro, el Señor va a traer juicio a nuestras vidas. Bueno, aquí debemos dar gracias a Dios que nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Y eso trae justicia a nuestras vidas. Y el Señor ve la sangre de Jesús encima de nosotros, porque si no, quién sabe cómo nos iría. Pero el Señor trae juicio sobre todos. Es lo que menciona aquí el profeta. Dice, no se perdonará a nadie, es decir, de este juicio, de este momento en el que el Señor va a tratar con la tierra. No sea impaciente usted, hermano, usted no se preocupe, ni esté esperando ni orando porque el Señor traiga juicio al que le cae gordo. No, usted espere en el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que se va a encargar, porque a lo mejor hay otro por ahí al que a usted le cae gordo que también está esperando que Dios traiga juicio sobre usted. Entonces, mejor déjeselo en las manos del Señor, amén, y confíe en lo que el Señor está haciendo. Queda muy claro entonces el juicio del Señor para el mundo entero, no solamente para Israel, sino para el mundo entero, un juicio que Él traerá tarde o temprano. Y vemos al Señor haciendo justicia por igual, porque como veíamos hoy en la mañana en el estudio de fundamentos, el Señor es justo y Él va a traer esa justicia. Vemos también cómo Dios establece en específico esta justicia al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había puesto por prioridad otras cosas. El pueblo de Israel se había olvidado del Señor y había pensado que había otras cosas que eran más importantes que Dios mismo, que Jehová mismo. Y Dios usa el juicio en muchas ocasiones con el pueblo de Israel para volverlo a hacer, para volver sus ojos hacia Él, para volverlo a ser un pueblo que tenga como prioridad al Señor.
Ahora, aquí hay algo que también nosotros podemos hacer como paralelo, y es entender que esto sigue sucediendo en la actualidad. Muchas veces, aún como creyentes, usted y yo podemos estar con nuestros ojos puestos en otras cosas, darle prioridad a otras cosas en vez de al Señor. Y el Señor, de alguna manera u otra, en este caso como sus hijos y en su amor, va a usar cosas para llamar nuestra atención y volver nuestros ojos a su presencia y a su voluntad. Eso es algo que el Señor va a hacer. Pero vamos a continuar leyendo qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Nos habla acerca de este juicio lo siguiente: las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Interesante la parte que viene. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles, clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo. Vemos aquí un contexto muy interesante de un tipo de persona que, a pesar de que se da cuenta que viene el juicio de Dios, que a pesar de que se da cuenta que Dios va a obrar de una manera en la que va a tratar fuertemente con la tierra, vemos que lo que les preocupa es que se acabaron las parrandas. Qué impactante, ¿verdad? Y me encanta esta traducción, porque creo que se pega mucho a nuestra cultura mexicana, la parranda, ¿verdad? Y cuando yo veo esto que menciona aquí, ¿verdad? En los versículos pasados, todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se acabó la parranda. Qué tremendo. Y es que hay un corazón a veces en el ser humano que, a pesar de que hay juicio por parte de Dios, no pone atención en eso, no pone atención en el llamado de Dios a su vida, sino que más bien suspira por aquellas cosas que va a tener que perder por el juicio de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que las personas en este sentir estén preocupadas y estén entristecidas, no por el juicio de Dios, sino por lo que van a dejar de hacer en su vida parrandera. Eso es algo muy impactante, pero sucede. Hay corazones muy duros, esa es la realidad. Hay corazones muy duros y Dios lo permite, pero es un hecho que hay corazones que, a pesar de las circunstancias que vivan, no quieren saber de Dios. ¿Y sabe qué? Dios también lo va a permitir. Él es soberano y Él va a decidir. Pero aquí viene otra parte. Yo quiero que usted haga el contraste, amén, entre aquellas personas que le estoy mencionando ahora, que son aquellos que, a pesar del juicio de Dios, se lamentan porque ya no van a tener esa vida que tenían, donde lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías es que era un pueblo que estaba priorizando en sus fiestas, estaba priorizando en lo alegre de la vida, estaba priorizando en los placeres de la vida y no en lo que Dios les había pedido hacer, sino no en lo que Dios les había establecido. Pero esas personas están en esa actitud. Sin embargo, en los siguientes versículos, del 14 al 16, dice algo muy interesante. Dice: pero los que quedaron gritan y cantan de alegría, los del occidente alaban la majestad del Señor, en las tierras del oriente denle gloria al Señor, en las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor, Dios de Israel. Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. Vemos entonces un grupo de personas tristes porque está cambiando su vida, donde la prioridad no era Dios, sino era todo aquello que les trajera placer a sí mismos. Y vemos otro grupo de personas que están alegres en Dios por la redención que han alcanzado en Él. Ahí el pueblo de Israel se está enfocando, es decir, el profeta se enfoca a la gente del pueblo de Israel que está reconociendo aún al Señor o que reconocerá aún al Señor, pero también de manera muy práctica se podría enfocar a nosotros que conocemos del Señor. Podemos alegrarnos en eso. Y hay un contraste muy fuerte aquí, porque el contraste que encontramos es
que hay un pueblo, o que debe de haber un pueblo, que al ver la justicia y el juicio de Dios sobre su creación, se debe de alegrar, porque estamos en las manos del Señor. Y debemos de decir, sí Señor, el juicio está tremendo, está fuerte lo que está sucediendo, pero nos alegramos en ti, porque tú nos has redimido a nosotros. Hemos escuchado mucho en las noticias ahorita, ahora lo del coronavirus, lo que está sucediendo en China. Son situaciones fuertes, ¿verdad? Lo que se habla genera temor, paranoia. Hay quienes dicen que está exagerado el asunto y quienes dicen que es muy real. Pero hay situaciones aún más reales también. Este mes de enero, se pronosticó como el mes más caliente de la historia. En la Antártida, kilómetros sin nieve. Lugares a 18 grados centígrados donde comúnmente estaban bajo cero. Algo está pasando. Y tiene que ver mucho con cómo nosotros hemos seguido los estatutos del Señor desde el principio. Decía nuestro buen amigo Troy Donovan, ¿verdad? Si los que lo recuerdan, maestro también del seminario y que predicó alguna vez aquí en la iglesia, él decía que los creyentes deberíamos de ser los mejores ecologistas del mundo porque Dios nos encargó un jardín. Yo estoy de acuerdo con él, pero desgraciadamente el pecado aún a la tierra la ha perjudicado y le hizo entrar en vanidad, dice la palabra. Y aún la tierra está esperando la justicia de Dios por el daño que nosotros, por el pecado, le estamos haciendo a la tierra. Dios creó un mundo precioso, pero por nuestro pecado lo hemos destruido. Y podríamos entrar en temáticas más profundas, ¿no? A lo mejor en relación de la política y los aspectos sociales, y hablar acerca de cómo de las grandes empresas se están haciendo ricas y lo hacen a expensas de la salud de millones de personas, del bienestar de millones de personas, pensando solo en sí mismos, y eso nos llevaría a hablar de un pecado de envidia, de orgullo, de vanidad, de falta de amor. Bueno, Dios trae juicio sobre ese tipo de cosas. Y no sabemos qué es lo que venga. No nos toca ahorita hablar de eso, decir, no, y espérense, porque tal fecha va a pasar esto. No. No vamos a hablar de eso, sino de lo que Isaías está diciendo. Dios puede traer juicio, pero tú y yo que hemos sido redimidos por el Señor, podemos estar alegres en Él. Deberíamos de estarlo, confiando que estamos en sus manos, confiando que de Él es la gloria. Como dice aquí el versículo que acabamos de leer, dice, oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria ¿a quién? Al justo, porque Dios es justo y está trayendo justicia. Me encanta esa parte profética, ¿verdad? Escatológica, que menciona, oímos cantos de la alabanza, ¿desde dónde? Desde los confines de la tierra. O sea, usted y yo podríamos muy bien aplicarlo, no solamente a Israel esta palabra, sino hablando de los confines, o sea, lo último de la tierra, lo que para ellos sería lo más lejano. Para usted y para mí tal vez lo más lejano es un ejemplo, sería hablar de China, ¿no? Los confines de la tierra. Y a lo mejor ellos, hablando de los confines de la tierra, estarían hablando de México, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que podemos ver es que los cantos fluyen desde los confines de la tierra y son canciones que le dan gloria al justo. Con J mayúscula, ¿se da cuenta? Porque es un nombre de Dios, es un atributo de Dios también. Entonces vemos que el Señor está trayendo esa justicia. Y lo que sigue es muy interesante. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. Serán encerrados en prisión y por fin serán castigados, dice. Entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión, reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo. Tema también muy importante mencionarlo y aplicarlo al momento en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a ser traído de cautividad. Todo lo que empezamos a hablar acerca de Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Recuerda eso? Que estuvimos estudiando cómo trae de esa cautividad. Pero atención, esto también es aplicable a nuestros días. Podría serlo a los últimos tiempos. Porque si fuéramos muy estrictos con la palabra, aunque esté escrita de una manera poética,
nos menciona una serie de circunstancias que son circunstancias muy terribles. Cuando nos menciona esta parte de entonces la gloria de la luna menguará, el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión, reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo. Y una vez más está mencionando lo que iba a suceder en Israel, pero también lo que en su momento, cuando el Señor Jesucristo reine aquí en la tierra, sucederá. Y aquí hay un conflicto, de repente, no me voy a meter mucho en eso, pero hay un conflicto en la teología en relación a la escatología. ¿En cuándo va a ser esto? En si ya está pasando, si ya está reinando el Señor, o si va a ser después de su segunda venida. Y hay un tema ahí, ¿verdad? Para los que que creen en el milenio, y un tema para los que no creen en el milenio, y está ahí el punto en debate. Pero yo no voy a meter en debates aquí. Yo aquí lo que quiero poner muy en claro es que el Señor va a reinar sobre toda la tierra y sobre todos los pueblos y reyes. Eso es lo que nos debe de quedar más que claro a usted y a mí, más allá de que cuándo, ¿verdad? Y vivir sobre ese sentir. Señor, tú vas a reinar. Tú ahorita nos estás dando chance, casi que de hacer lo que querramos. A nosotros, a los pueblos, a los reyes, a los regentes, a la gente de autoridad. Pero ojo, porque va a llegar un día donde se va a acabar eso. Y el Señor, el que es justo, va a traer justicia sobre la tierra y Él va a reinar sobre todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él lo va a hacer. El Señor traerá justicia y reinará en la tierra. En medio de toda esta palabra tan fuerte que vemos que está levantando aquí el profeta Isaías, vemos que constantemente está adorando al Señor. Es decir, constantemente está reconociendo al Señor. Y eso es algo que lo va a ver muy constantemente en el libro de Isaías. Va a ver a Isaías dando una palabra profética, una palabra de juicio, de repente una palabra de redención, pero en medio de todos esos momentos vamos a ver un Isaías que también está exaltando al Señor. ¿Hay algo que podemos aprender de aquí? Sí, que nuestra vida debe de ser una constante de adoración al Señor en todo momento. ¿Sabe usted que va a haber momentos donde le va a ir muy mal? ¿Y qué debe de hacer usted? Adorar al Señor. ¿Sabe que va a haber momentos en que le va a ir muy bien? ¿Y qué debe de hacer? Adorar al Señor. Muy interesante lo que veíamos en el seminario sobre la adoración. Algo muy, muy interesante que mencionaba el hermano Stuart era que el Señor pues no depende de los seres humanos para recibir adoración, y lo llevó al nivel de los ángeles, ¿no? Y lo decía, Él tiene muchos ángeles adorándolo, pero decía, pero ahí les va, tampoco depende de los ángeles para recibir adoración, porque Él tiene la creación, lo llevó al nivel de la creación, dice, Él tiene la creación que lo honra, que lo adora, que habla de su majestad, pero lo llevó a un nivel todavía más allá. Dijo, pero también le tengo una noticia, no necesita Dios a la creación para ser adorado, porque Dios es adorado aún en sí mismo. Y Él hablaba de esta sustancia tremenda que conforma al Señor, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él decía, ¿sabes qué? Que aunque nada existiera, el Hijo seguiría honrando al Padre, el Padre al Hijo, el Espíritu Santo al Hijo, y es una comunión de adoración que Él tiene ya. Entonces esto lo llevaba al siguiente punto. Decía, la realidad es que Dios no es que necesite nuestra adoración. Se lo voy a repetir. Dios no necesita nuestra adoración. ¿Sabe usted que Dios seguirá siendo Dios si usted lo adora o no? Dios no lo necesita, pero llega un punto precioso que habla del amor de Dios. Dice, pero Dios anhela y quiere. O sea, es decir, Él quiere tu amor, quiere tu adoración hacia Él, pero no la necesita. Dios seguiría siendo adorado y reconocido con nosotros o sin nosotros. Qué precioso, ¿no? Entonces, ¿sabe qué nos deja eso? Nos deja en la línea de que para nosotros es el privilegio y el beneficio de adorarle. Dios no va a ser más grande o más pequeño si le adora más o le adora menos. Dios no va a ser más grande o más pequeño si aquí metemos más instrumentos y tenemos una banda y una sección de metales, trompetas y todo, que yo estoy orando que sí, pero y unas percusiones latinas y todo esto. Pero Dios va a seguir siendo Dios. Si se nos va la luz y adoramos al Señor, Dios sigue siendo Dios, digno de adoración. Amén. Y es lo que aquí vemos también, esa entrada de Isaías. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías en medio de esta proclamación profética.
dice, oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Vamos a detenernos ahí poquito. Cuando usted y yo hablamos de cosas maravillosas de Dios, ¿qué nos viene a nuestra mente? Señor, me llegó un bono de la quincena, ¿va? Haces cosas maravillosas. Bueno, igual Dios planeó eso para que alguna situación, yo no sé. Y decimos, ay, qué día tan precioso, ¿verdad? Salió el sol, iba a estar bien frío y salió el sol bien bonito. Cosas maravillosas de Dios, ¿no? Señor, me sentía un poco mal de salud, pero tú me fortaleciste. Cosas maravillosas de Dios. Pero ahí le va. El contexto en el que está hablando aquí Isaías va más allá. Porque está hablando de una alegría de los redimidos, pero también está hablando de un juicio. ¿Sabe que el juicio de Dios también es maravilloso? Aunque es terrible. Pensemos bien en esto, para tener cuidado como lo decimos. Él hace cosas maravillosas. Y cuando nosotros podemos comprender eso, entonces también nuestro entendimiento de la adoración se amplía. Y yo sé que es difícil de digerir, pero véalo usted en el contexto de Isaías, donde está un profeta hablando de que la luna ya no va a dar luz y el sol se va a apagar. Es una maravilla. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí está honrando al Señor, es lo que decíamos, nuestra adoración al Señor debe estar en todo momento. Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios, tú haces cosas maravillosas. Y viene lo siguiente, que es un versículo poderoso. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Dice enseguida, tú conviertes ciudades poderosas. Imagínese usted la ciudad de Nueva York, imagínese usted la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de México, yo no sé, es un ejemplo. Tú conviertes ciudades poderosas en montones de ruinas. Ciudades con murallas fuertes se convierten en escombros, que era obviamente lo que iba a pasarle al pueblo de Israel, a Jerusalén. Dice, hermosos palacios en tierras lejanas, ahí sí ya se va más para allá, ¿verdad? De Jerusalén. Hermosos palacios en tierras lejanas desaparecerán y jamás serán reconstruidos. Por lo tanto, naciones fuertes proclamarán tu gloria, naciones despiadadas te temerán. Y vuelvo a la siguiente pregunta un poco retórica, pero ¿cuántos de aquí a veces en nuestro corazón anhelamos que Dios traiga justicia a ciudades que sabemos que están muy lejos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios? Hemos hablado de naciones, ¿verdad? Como por ejemplo la nación de Canadá, una nación muy próspera, de las más poderosas del mundo, pero que está emitiendo leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios, de lo establecido por Él. Leyes donde usted, aunque usted ve la creación de Dios, que en nuestro pequeño entendimiento vemos a un hombre de más de 60 años y eso nos hace entender por su fisionomía, por lo que sea, que es un hombre, ¿verdad? Y la ley allá nos dice, no le digas hombre porque él es una niña de 10 años y si le dices hombre te metemos a la cárcel. Y pensamos así. Ahora, no es que en nuestro corazón deba existir ese anhelo, el punto es que debemos de dejar a la justicia de Dios obrar, y en un momento la justicia de Dios lo va a hacer. Por eso dice ese versículo 3, por lo tanto, naciones fuertes proclamarán tu gloria, naciones despiadadas te temerán. Hay naciones en el Medio Oriente con el Islam de manera radical, donde siguen apedreando a las mujeres como se les antoja hacerlo. Las mujeres de aquí saben cuál es el método que utilizan en esas naciones para apedrear a una mujer que es acusada de adulterio, aunque no existan evidencias reales, simplemente con que alguno de los amigos del esposo diga, sí, yo la vi. ¿Sabe usted cómo los apedrean? Eso no es de antes, es de ahora. Se cava un agujero en el piso donde se pone la mujer y primordialmente lo que tratan de hacer es cubrirla para que ella no pueda taparse con sus manos. Entonces queda una parte de más o menos de su pecho hacia arriba descubierto, y ahí es donde apedrean hasta matarla. Eso es ser despiadado. Y sucede.
Es ahí donde dicen algunos radicales de estos pensadores, ¿verdad? Que ahí quieren ver a las feministas realmente protegiendo a esas mujeres. No en lugares donde tienen ya todos los derechos, ¿verdad? ¿Y por qué no están ahí? Bueno, pues como decimos en México, porque el miedo no anda en burro. Y está complicado. Deberían de estar defendiendo a esas mujeres. Pero y ese es el punto, que aún este tipo de naciones fuertes, ese tipo de naciones despiadadas, van a proclamar y van a temer al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo van a hacer. Del Señor, como lo veíamos también en la mañana, de Él son los planes y de Él es la soberanía, de Él es la alabanza y de Él es la adoración. Y vemos también que dentro de esto Él nos ha amado en todo tiempo. Y hay algo impresionante porque Él nos ha amado en el pasado, nos ama en el presente y nos amará en el futuro. Eso es precioso. Dice enseguida referente a esto: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales, connotación militar, recuérdalo, muy interesante, preparará un maravilloso banquete. ¿Para quiénes? Ok, interesante. A ver, aquí los escatólogos, ¿verdad?, que usan la escatología, no dice que para Jerusalén solamente, ¿verdad? Para toda la gente del mundo. Dice, será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Él va a hacer justicia, y no solamente va a traer justicia, sino que nos va a bendecir y va a traer salvación a nuestras vidas. Y vamos a estar en un momento como nunca antes, donde va a fluir toda bendición, donde la muerte se va a acabar de una vez por todas, porque vamos a estar reinando junto con el Señor. Y eso es algo por lo que nosotros debemos de estar muy agradecidos con Él. Vamos a ver qué más dice. En aquel día la gente proclamará. Espero que usted y yo nos veamos dentro de esa gente, amén. Dice, este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. O sea que usted y yo, ahí nos va a tocar ahora sí la parranda, pero en su presencia, porque Él habrá hecho nuevas todas las cosas y podemos estar con Él gozando de lo que Él originalmente tenía para esta tierra también, ¿no? Cuando hablamos en los temas de la creación, en ese sentido. Por eso hará un cielo nuevo, una tierra nueva. Esto se va aplicando poco a poco después a otras áreas del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, de Ezequiel, etcétera. Pero aquí vemos como tarde o temprano, en el momento de Dios, voy a quitar esa frase de tarde o temprano, más bien en el momento de Dios, Él va a establecer y va a traer esa salvación y esa justicia en su presencia. Mucho de esto igual puede ser también metafórico, pero el punto aquí es que seremos plenos en Él. Repita después de mí, seré pleno. Eso, hermano, sucederá por medio de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos ha redimido. Yo le quiero decir algo. La realidad es que ahorita todavía no somos plenos. Tenemos vidas con problemáticas familiares. Tenemos cuerpos que menguan. Tenemos situaciones que aún no entendemos de la palabra. Tenemos aún renuencia a querer aplicar estatutos que el Señor nos ha mandado para nuestras vidas. ¿A poco no? Pero el Señor está obrando y está trabajando para que esto se concluya de esta manera. Y usted y yo tengamos la plenitud del Señor, que Él es el todo en todos. Me impacta a mí cómo el Señor manda esta profecía tan poderosa a Isaías y cómo todo esto lo podemos seguir y es todavía vivo a nuestros tiempos. Este canto que acabamos de leer en estos versículos podría convertirse en un canto de confianza y reconocimiento. Por lo tanto, es un canto de adoración para cada uno de nosotros,
desde ahora que hemos sido redimidos y sobre la confianza que podemos tener en medio de las circunstancias más adversas. Recuerda que decíamos que el profeta está hablando de temas muy duros de juicio hacia la tierra, hacia Jerusalén en su momento, y que también está hablando de temas de redención, pero dentro de eso está hablando también de temas de adorarle al Señor. Bueno, aquí en los siguientes versículos el profeta regresa a dar la siguiente palabra. Dice también así: en aquel día todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Aquí aplicación muy interesante, la tierra de Judá, porque de esa manera muy probablemente, estrictos a la exposición de la palabra, podríamos dejarlo ahí sí, muy en específico hacia Israel, podría ser, hacia el momento de Jerusalén, cuando la ciudad, después de haber estado cautiva, es rescatada también por el Señor y por todos aquellos hombres que restauraron la ciudad. Dice: nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Y aquí viene un versículo, hermano, que es un ícono, ¿ok? Es un ícono de esos tipos. Este es de los tipos de versículos famosos que luego agarramos fuera de contexto, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está listo? Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Voy a detenerme un poco ahí. Y vamos a aplicarlo de una manera con este contexto, ¿verdad? Aquí está hablando Isaías en medio de una palabra dura, de situaciones muy complicadas, de problemáticas muy tremendas que iba a pasar el pueblo de Israel. Pero cuando aquí dice entonces el profeta: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, la pregunta que debe de surgir en nosotros es: ¿cuándo es que necesitamos paz? Cuando estamos en problemas. ¿Usted necesita paz cuando no está en problemas? ¿Usted necesita paz cuando está ahí en Cancún, en un camastro y la playa bien bonita, ¿verdad? Y azul, o ¿qué color es? Es más bien más, yo nunca he estado en Cancún, pero es más así como transparente, ¿no? Y la arena muy bonita. Y que usted en cualquier momento llegan los snacks y las, ¿cómo se llaman? Los nuggets y su cóctel de camarón. Yo no creo que usted allí en ese momento diga: Señor, tú guardarás en perfecta paz a los que en ti confían. Usted ya está en paz ahí, ¿no? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Pero hay momentos complicados y sobre todo aquellos momentos que tienen que ver con la obra del Señor, cuando Él está haciendo algo en su pueblo, cuando está transformando a su pueblo y está moviendo las cosas. Porque Él lo hace así. ¿Sabe que a veces el Señor, me voy a meter en nariz un poquito complicadas, ¿me da chance? ¿Sabe que Dios a veces no nos da un puesto o una situación en el trabajo porque está obrando algo en nosotros? Ahí es donde usted y yo debemos de recordar que Él nos guardará en perfecta paz a los que confiamos en Él. Y que podemos decir: bueno, Señor, si no se está dando eso, yo voy a confiar en ti y tu paz me guarda. A lo mejor yo ya quisiera esto o aquello, pero no se está dando, pero tú me guardas en perfecta paz porque confío en ti. Confiamos en Él. Y como lo dice aquí la versión: a todos los que ¿qué? Concentran en ti sus pensamientos. Humanamente hablando, la realidad, yo me pongo el primero de la fila, lo más fácil es preocuparnos y pensar: ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer con esto? ¿Y cómo le voy a hacer con aquello? Pero cuando confiamos en Dios y nos concentramos en Él y dejamos nuestras preocupaciones en Él, descansamos en Él y accionamos en nuestro diario vivir, obviamente, confiando en Él, dando pasos de fe en Él, entonces Él nos trae paz. Él guarda nuestra vida en perfecta paz. Y entonces dice en el versículo 4 el profeta: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca de hoy nada más. Es la roca de los 80 años que vayas a vivir aquí, si Dios te lo permite. Es la roca eterna. En Él estamos parados y como Él es la roca eterna, nada nos moverá.
Pero si tú dudas de estar parado en la roca eterna, entonces hay algo ahí que tú tienes que pedir al Señor que por medio del Espíritu Santo, de su palabra, te haga entender qué es. Señor, ¿por qué me cuesta dudar, Señor? Porque estoy como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y el Señor, que es tan bueno, les aseguro que Él nos muestra qué áreas son las que están haciendo menguar nuestra fe. Pero usted y yo confiamos en el Dios que es la roca eterna. De esta manera el profeta en los siguientes versículos del 8 al 10 sigue con un canto de alabanza para los que confiamos en el Señor, es decir, a partir o dado por los que confiamos en el Señor, y es un canto que lleva de la adoración en palabras a algo muy importante, la adoración en hechos, porque qué bonito es cantar al Señor, amén, qué bonito es levantar adoración y alabanza, pero lo importante es que se convierta en una alabanza en hechos. Dice así: Señor, mostramos nuestra confianza en ti, ¿al qué? Al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Dice, te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Vamos a continuar, dice enseguida, tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Isaías en estos versículos? Él está confirmando lo que vimos hace un momento. ¿Recuerdan los parranderos? Que a pesar del juicio de Dios, ellos decían, o sea, ellos no dijeron, ay Señor, tu juicio. No, ellos dijeron, ay Señor, se acabó el vino. Se acabó el relajo. Y él aquí dice, Isaías en estos últimos versículos, ¿verdad? Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Wow, eso está muy interesante. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad de Dios. Qué importante es esto. Pero ¿por qué decimos entonces que es una adoración que va de las palabras a los hechos? Pues precisamente por lo que mencionábamos en los versículos anteriores, donde dice, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante, aunque sabemos, y lo dejo esto muy en claro, aunque sabemos que nuestra salvación no es por obras, porque nunca alcanzaríamos a comprar una salvación tan grande, sin embargo, sí podemos adorar y glorificar al Señor por medio de obedecerle. Y debemos de quitarnos cualquier idea que nos haga pensar que hemos sido redimidos y que entonces podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. No es así, hermano. Esto no es así. Y usted puede estudiar y puede buscar un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que aún los apóstoles, de una manera u otra, en específico apóstoles como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, están hablando constantemente de obras, de hechos, de vivir de una manera en la que honremos al Señor a través de obedecerlo. Porque lo más sencillo sería, bueno Señor, tú me salvaste, gracias, me voy a la parranda, ¿no? Y entonces ahí no estaríamos honrando al Señor como lo menciona aquí Isaías. Confiamos entonces y por lo tanto obedecemos las leyes del Señor. Y vemos también cómo el juicio trae aprendizaje. Y nos dice muy claramente que hay gente malvada que seguirá haciendo el mal y no les importará el Señor. Pero a pesar de eso debemos de seguir. ¿Sabe qué, hermano? A veces en nuestro caminar en Cristo, usted y yo, ¿cuántos por ejemplo aquí les gusta el evangelismo? Hay varios, ¿no? De aquí que les gusta el evangelismo, ir y compartir. Yo le voy a decir una cosa, hermano, no se frustre usted cuando llegue con alguien y le comparte el evangelio y la persona lo mande por un tubo. No se agüite, no se frustre. Usted bendígalo. Ah, gracias por haberme escuchado. Llégale así, good. Así le hago a Dariel y también hace good. Pero
usted no se agüite, hermano, de verdad. No, o sea, no se entristezca por eso, porque va a haber gente así, que va a seguir, amén. O sea, va a seguir con sus caminos haciendo un lado al Señor. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Confiar en el Señor, seguir adelante. Usted obedezca la palabra, vaya y compártala. Vaya y dígales al mundo lo que Jesucristo predicó, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo, al que el Espíritu Santo convenza, bien. Si no, debemos de seguir. Vamos entrando a la parte final del día de hoy. Dice enseguida: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Y nos sigue dando esa palabra en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones aún de vida o de muerte. Nuestra esperanza está en Cristo. Y Él lo dice claramente aquí desde con Isaías, ¿no? Después lo podemos también enfatizar con Tesalonicenses, pero lo dice aquí que estos cuerpos de aquellos que mueren en el Señor vivirán y se levantarán cuando otra vez. Así será. Así será. Si usted tiene su confianza puesta en Él, mire, hay un elemento muy importante de la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es, hermano? El elemento de la resurrección de Cristo. Hermano, con todo respeto, pero si usted duda de la resurrección de Cristo, pues empiece a dudar también de la suya. Porque quiere decir que no hay una convicción ahí. Porque dice la palabra, vivimos porque Él resucitó. Es decir, nuestra convicción hacia la eternidad, hacia la salvación, está por la resurrección del Señor. Porque aún el mismo apóstol Pablo dice que si no fuera así, entonces estaríamos viviendo una mentira, ¿cierto? Pero creemos que Cristo resucitó. Y aún desde el aspecto académico, o aún desde el aspecto de la historia, hay muchísimas cosas que de manera racional nos llevarían a la conclusión, como han llegado muchos ateos académicos famosos, nos llevarían a concluir que Cristo resucitó. Pero por algo el Señor Jesucristo dijo algo precioso, ¿verdad? Esa palabra a mí me encanta y me reta mucho. Dice, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Dice, más que felices. ¿Sabe por qué? Porque no andan con la angustia de, ¿y ahora cuál libro tendré que leer para convencerme de la resurrección de Cristo? ¿Ahora cuál película tendré que ver? ¿Ahora cuál predicación tendré que escuchar? No, ellos no necesitan ver, ellos creen y son felices en esa fe y en esa convicción en el Señor. Son más que felices, eso quiere decir bienaventurado. Y usted y yo deberíamos de estar en ese nivel. A veces a algunos nos falta, pero debemos estar en ese nivel donde digamos, Señor, porque tú vives, yo sé, Señor, que también un día tú me vas a levantar a mí. Me vas a levantar. Tú vas a hacer la obra. Para cerrar vamos a ver un solo versículo del capítulo 27 en el que quiero concentrarme, no porque los otros no tengan importancia, al contrario, lo tienen igual, pero para efecto de esta predicación. Allí en el capítulo 27, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor lo hizo para purificar a Israel. Entendamos que está hablando del contexto del juicio que está trayendo Dios, o que iba a traer Dios a Israel. Entonces repito, el Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Acera, ni ningún santuario pagano. Esto fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en ese momento. Recuerda que era un pueblo que estaba en plena prosperidad, le estaba yendo muy bien, pero muy probablemente debido a esa gran prosperidad se habían apartado
hacia otras prioridades, dejando a un lado al Señor y haciéndolo de menos, como viendo que tenían grandes cosas, grandes riquezas, gran poder, gran protección, grandes alianzas. Entonces dijeron, pues bueno, Dios, qué bueno que Dios está aquí, Diosito, ¿verdad? Como a veces decimos los latinoamericanos, qué bueno que está ahí Diosito, pero voy a seguir con mis cosas. Entonces Dios trae este juicio al pueblo, anunciado con bastante tiempo, porque pasaron de 80 a 100 años, para que fuera completamente ya después invadido por Babilonia. Interesante. Y aún los reyes en ese momento querían callarle la boca a Isaías, porque no les convenía lo que estaba diciendo. Pero ese juicio que trajo en este caso al pueblo de Israel, y esa manera que Dios usó para voltear los ojos del pueblo hacia Él, yo le quiero decir, hermano, como veíamos en Hebreos el domingo pasado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar al Señor, porque el Señor en su grande amor también nos disciplina y hace que cuando estamos distraídos o tenemos otras prioridades, usa circunstancias para volver nuestros ojos a Él. Y podemos darle gloria y honra al Señor por eso. Qué bueno que el Señor esté al pendiente de nosotros, hermanos. Amén. Ahora sí que el Señor mismo nos libre de un día ser olvidados de Dios, ¿no? De ser puestos a un lado, de ser dejados ahí a un lado, ¿no? El Señor nos ama y en su amor Él quiere corregirnos y llamar nuestra atención. Qué precioso es eso de parte de nuestro Dios, que Él constantemente nos esté buscando. Un hermano famoso en la música de adoración, siempre dice él que cuando nosotros damos un paso al Señor, es porque el Señor ya dio 10 pasos hacia nosotros. El Señor siempre toma la iniciativa. Esa es la realidad. Ninguno de aquí nos podemos jactar de que hemos tomado la iniciativa, ¿no? De decir, es que qué bueno que me acerqué yo a Dios, ¿no? Qué bueno que Él abrió tus ojos para que te acercaras a Él. Él tomó la iniciativa, desde hace mucho tiempo lo hizo. El Señor entonces, en ocasiones, trae juicio para también retomar la atención de su pueblo. También lo hace. Si usted y yo estamos en una situación así, analícelo, piense, Señor, ¿por qué estoy pasando este momento en mi vida? ¿Por qué está sucediéndome esto? A lo mejor Dios quiere llamar su atención. Lo digo con mucho cuidado, amén. No estoy aquí yo profetizando, le va diciendo, estás pasando esto porque no. Pero probablemente, hermano, si usted es un hijo de Dios, a quien Dios lo ama y lo ha tomado y lo ha adoptado como su pueblo, si está pasando por una circunstancia difícil, tal vez Dios quiera tratar con usted algo. Y qué bueno que lo haga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.